Por favor, hermanos, abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. En la semana pasada hemos visto cómo la Iglesia respondió a la necesidad intelectual de su tiempo en el siglo II con el credo de los apóstoles. Hemos visto que la primera cláusula del credo es la afirmación de un solo Dios, el Dios creador del cielo y de la tierra. La segunda cláusula es la que llamamos cristológica, es decir, contiene la doctrina de Jesucristo. El credo dice: y en Jesucristo, quiere decir, y también creo en Jesucristo, su único Hijo. Su único Hijo es doctrina que en el Nuevo Testamento es fundamental. Se llama del unigénito Hijo de Dios. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Realmente, que sea el Hijo de Dios parecería que tiene que ver con el hecho de su procreación. Pero lo que marca realmente es la relación que existe entre el Padre y el Hijo. El Hijo no fue creado, sino que es parte de la eterna Santa Trinidad. Pero asume la identidad de Hijo, es decir, de ser subordinado al Padre desde su encarnación. Así que, en cuanto a Dios, es el eterno Hijo de Dios. En cuanto al hombre, es la encarnación de Dios a través de la Virgen María a raíz de la obra de vivificación del Espíritu Santo en ella. Eso es lo que tenemos aquí en este pasaje. La cristología es la doctrina sobre la cual se discutió inicialmente muy fuertemente debido a que los maestros herejes del primer, especialmente del segundo y tercer siglo, plantearon a la Iglesia cosas raras, tales como que Jesús era hombre pero no era Dios, o por el contrario, Jesús era Dios pero no era hombre. El docetismo afirma la deidad de Jesús pero niega su humanidad. Por el contrario, hubo otros maestros como Arrio, quizás el más famoso de ellos,
que negó la divinidad del Señor Jesús, afirmando que era un hombre exaltado, un hombre magnífico, etcétera, pero hombre solamente. Por tanto, generalmente, las dos naturalezas de Cristo son el primer problema que se enfrenta en el estudio de la cristología. La pregunta es, ¿Jesucristo era Dios? ¿Era hombre? ¿O era Dios hecho hombre? Esa es la afirmación histórica del cristianismo que halla base en todo el Nuevo Testamento. Porque todo el Nuevo Testamento afirma de la manera más firme posible este hecho. A esto en la teología se le llama la doble naturaleza del Señor Jesús. Y entonces se afirma, Jesús es una persona con dos naturalezas. Lo contrario es deficiente y es antibíblico. Afirmar dos personalidades en Jesucristo o dos formas que toma la persona de Jesucristo son errores que rechaza el Nuevo Testamento. Ahora, el credo de los apóstoles dice, y en Jesucristo, Señor nuestro. Por tanto, la afirmación del señorío de Jesucristo tiene que ver, está íntimamente relacionado con su deidad. Dios es nuestro Señor. Y en eso no hay ninguna duda, no hay forma de equivocarse. A través de todo el Antiguo Testamento, Jehová, Dios, es presentado como el Señor. Pero cuando la Biblia en el Nuevo Testamento nos presenta a Jesucristo, dice de Él que es nuestro Señor. El Señor Jesús es nuestro Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es nuestro Señor. Por tanto, en el Nuevo Testamento se usa indistintamente el título de Señor para el Padre Celestial, pero también para el Hijo, el Dios encarnado. Este asunto no es fácil de comprender, se necesita revelación del Espíritu Santo, pero es fácil de percibir si uno tiene la vivencia de Jesucristo en la vida de la persona. Es decir, el Señor Jesús llega a la vida de la persona y se revela en cuanto a la necesidad que tiene esa persona. En los evangelios tenemos al Señor Jesús conversando con diferentes personajes. Algunos de ellos son favoritos míos. Me gusta mucho la personalidad de aquel hombre que fue ciego de nacimiento hasta que Jesús lo encontró, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. También me gusta mucho la personalidad de la samaritana, que intrépidamente hace cuestionamientos que quizás otra persona no se hubiera animado. En ambos casos, el Señor se revela a estas personas en una forma tan clara que es muy útil para nosotros. Al ciego, el Señor Jesús le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego, que no sabía, contesta, ¿quién es? Pues el que habla contigo, le dice Jesús. Y este es el asunto magnífico, la revelación de la persona de Jesucristo a ese que antes, hasta hace poco, no podía ver y que no tenía luz física, pero tampoco tenía la luz espiritual. ¿Y por qué nos es útil
porque nosotros no estamos en mejor posición que el ciego. Nosotros también necesitamos la revelación. Si una persona cualquiera, conversando con Jesús, quedara por los momentos que continúan a la experiencia y fuera interrogado por alguien más, podría decir: acabo de estar con Dios. ¿Cómo? Sí, Jesús se me reveló. Y entonces no tiene la teología, pero tiene la experiencia de haber hablado con Jesús y de haber escuchado de Jesús la revelación de Dios. Esto es a lo que se refiere también Apocalipsis, que Jesucristo es el espíritu de la profecía. Es decir, podemos tener la letra, pero no tenemos la realidad hasta que Jesucristo mismo no se revela al corazón del hombre. Por eso el llamamiento del Evangelio es a mirar a Jesucristo. Y en el credo decimos: creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro. Nadie puede argumentar que conoce a Jesucristo si es que no conoce en la realidad a Jesús a través de la revelación que hace Él de sí mismo. Esto es vital. En Lucas, en el capítulo 1 que hemos leído, se dice algunas cosas que son tan útiles para la formación de nuestra doctrina. Dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Todo esto tiene que ver con la humanidad de nuestro Señor. Pero luego, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Así que aquí tenemos, primeramente, su humanidad. Luego tenemos su divinidad, Hijo del Altísimo. Pero luego tenemos su realeza, con una promesa que viene a continuación, que es: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esto viene a cumplir las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento. Pero después, en el versículo 35, tenemos la explicación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y creemos en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de una virgen, María. Este es un credo cristológico, no mariológico. No está hablando hasta cuándo duró la virginidad de María. Eso se puede observar después en los evangelios con facilidad, puesto que los evangelios hablan de los otros hijos de María, hijos posteriores a Jesús, obviamente. Es cristológico, porque a lo que está apuntando es al hecho de que Jesús no era un hombre cualquiera. Era el Dios hecho hombre. Jesucristo, Dios hecho hombre, Hijo del Altísimo.
si Jesús se hubiera presentado posteriormente ante los líderes religiosos de su tiempo, no hubiera causado mayor problema a los que tenían por lo menos algo de buena conciencia, que lo sabía algunos, por supuesto. Pero sus pretensiones eran demasiado altas. El ser reconocido como Dios y ser reconocido como el Cristo anunciado en el Antiguo Testamento era demasiado para los judíos de su tiempo. Necesitaban revelación. Tú, querido amigo, necesitas resolver en tu corazón este asunto. ¿De quién estamos hablando? ¿Es alguien que tiene que ver contigo? ¿Es alguien a quien tú le has preguntado, como Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No hay persona que de limpia conciencia le pregunte a Jesús acerca de su identidad que no reciba una respuesta categórica. Saulo recibió esta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Yo soy Jesús. Estas fueron también las palabras que el apóstol Juan en Apocalipsis recibió. Yo soy Jesús. Juan podría haber dicho, yo conozco a Jesús. Sí, le conocía humanamente, pero ahora en Apocalipsis capítulo 1 le estaba viendo glorificado. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, concebido del Espíritu Santo, nacido de María Virgen. Jesús es un personaje histórico, es decir, está en la historia, es un personaje real. Por el testimonio de él, muchos dieron la vida. Algunas veces se piensa o se enseña que Jesucristo engatusó a unos cuantos. Bueno, parece ser que no tenían ninguna característica como para ser engatusables. O que ellos, los discípulos, inventaron algunas cosas para convencer a la gente. Tendrían que ser entonces unos timadores. Sí, pero ningún timador da la vida por lo que quiere engañar. Los apóstoles, todos ellos, murieron por confirmar el testimonio acerca de Jesucristo, porque lo creían sinceramente, lo habían visto, lo habían experimentado. Entre los evangélicos tenemos una costumbre de invitar a la gente a recibir a Jesucristo. A veces eso no es bien entendido, especialmente por las personas de trasfondo católico romano. Pero tiene su razón de ser. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que recibir a Jesucristo es vital, es sumamente importante. Pero en la realidad, ¿qué es recibir a Jesucristo? ¿Es repetir una oración dicha por otro? Claro que no. Es recibir como verdadera la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de la identidad de Jesús. ¿Puedes tú decir más allá de la doctrina que eso es en lo que crees? Y aquello de Jesús en lo que dices creer es para ti vital al punto que podrías dar la vida por eso.
es sumamente importante. Que recibas a Cristo no es un acto mágico, es la disposición del corazón a aceptar que la realidad toda es vista a través de este punto específico. Jesucristo es quien dice la Biblia que es. Jesucristo es el dador, el autor de la vida. Jesucristo es el Señor. Nuestra devoción tiene que ser hacia el Señor Jesús. Esto es lo que diferencia a aquellos que son cristianos de cultura, de aquellos que son cristianos porque han experimentado el nuevo nacimiento, es decir, han comenzado de nuevo, han comenzado con Dios. Dios comienza en el corazón de las personas con Jesucristo. Y la convicción de ello viene por el Espíritu Santo. Jesús es un personaje histórico. Estuvo aquí en esta realidad de veras. Eso es lo que estamos diciendo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Y eso nos da un elemento histórico de referencia. Poncio Pilato es un personaje que aparece en los libros de historia secular. En los días de Poncio Pilato, Jesús fue injustamente juzgado y condenado a muerte. Pilato reconoció que era justo, que no había cometido pecado, no había delito en él, y aún así le condenó a morir en la cruz, sin saber que lo estaba haciendo para cumplir el designio de Dios el Padre para remisión de nuestros pecados. Fue crucificado. La muerte de Jesucristo tuvo una forma específica en la que Él tuvo que cargar con nuestros pecados para traer justicia a nosotros a los ojos de Dios. Nuestros pecados han sido cargados por Él, pecados en concreto, lo que nosotros hemos hecho. Toda su santidad fue puesta a nuestro favor, pero para eso tuvo que Él mismo cargar con nuestro pecado. Fue crucificado y murió efectivamente. No pareció morir, murió. Y había testigos de ello, testigos que en sus días podían dar fe de haber visto al Cristo muerto en la cruz. Ahora, el credo de los apóstoles afirma que después de ser sepultado descendió a los infiernos. Esa es la única cláusula del credo de los apóstoles que no tiene fundamento en la Escritura. Por tanto, lo podemos revisar. ¿Descendió realmente Jesús a los infiernos? No al infierno en el sentido que se tiene de un lugar de fuego y de castigo. La cruz fue el castigo para él. La Biblia no dice que descendió a los infiernos y los que lo afirman en realidad están insistiendo en una leyenda que está fuera de la Escritura. Cuando el credo de los apóstoles dice que descendió a los infiernos, simplemente está diciendo que descendió al lugar inferior, es decir, estuvo en un sepulcro por 3 días, pero resucitó de entre los muertos. Y esa es la parte de la doctrina más difícil de aceptar por los incrédulos. Porque todos ven que la gente muere, eso es creíble. Pues nadie ve que los muertos resucitan.
En vida, el Señor Jesús resucitó a algunos muertos, como Lázaro. Sí. Pero ellos en realidad revivieron. Jesús resucitó. La diferencia entre lo uno y lo otro es sustancial, es cuestión de categoría. La resurrección de Jesucristo implicó un nuevo cuerpo, transformado y glorioso. Él resucitó. Y esa es la garantía para nuestra propia resurrección al final de los tiempos. El Señor Jesús ha prometido volver por nosotros. Él va a venir desde lo alto, por su iglesia, por los suyos, y va a cumplir su promesa de resucitarnos y tenernos consigo. Creo en Jesucristo y todo lo que eso implica. Yo te invito a conversar con Él y decirle de todo corazón que crees en Él y recibir la vida eterna. Amén.